días. El Señor les bendiga ricamente en su Academia de Líderes. Le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes que se están preparando para poder ser instrumentos de Dios en un tiempo de gran necesidad. Hoy queremos compartir un tema doctrinal muy importante, que es acerca del juicio eterno. Y podemos entender conforme a la palabra que nos revela que hay dos tipos de juicios que son distintos en sus consecuencias en el tiempo. Uno de estos juicios son histórico o temporal, que no es completo, y el otro es el llamado el juicio eterno. Cuando hablamos del primero, no todo pecado de los hombres recibe castigo en la vida presente y no toda injusticia es corregida. Y eso lo vivimos en la actualidad. Pero viene el día del juicio y de eso debemos estar claros. Cuando todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios de él mismo y de sus hechos. Todo lo que hagamos, todo pensamiento, toda acción, en aquel día vamos a tener que dar cuenta a Dios, ya sea buenos o malos, para recibir las consecuencias eternas de ellos. Este último es el juicio, o conocido como el juicio eterno. El juicio temporal sirve para recordarnos que hay un juicio eterno. Conforme el escritor de Salmos 73, versos 12 al 20, y quiero compartir contigo esta palabra. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, decía el escritor del Salmo 73. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, y quizás ha sido muchas veces tus pensamientos, ha sido muchas veces tu posición, cuando ves o pensamos que los impíos están prosperando, los impíos, los que practican la injusticia y los que viven en un proceder, una manera de vivir alejado de Dios, que van a escapar de todas sus acciones, que van a escapar de todo lo que hacen. Tenemos que entender que a través de la palabra Dios nos muestra otra realidad, otra verdad fundamental. Y dice, continúa el escritor, el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y quizás ese es el pensamiento que tienes o manejas hoy. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trato de vivir una vida correcta si el impío hace y deshace y prospera? El hombre de maldad o el hombre inicuo sigue, o el ser humano sigue comportándose de una manera que va en detrimento, de una manera en que la sociedad, ya no sabemos quién dice la verdad, porque hoy por hoy aplauden a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno, y vemos que muchos se escapan y se burlan de la justicia, mas no se han de burlar de la justicia divina. Y ya en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No es hasta que llega la revelación de Dios a tu vida, es donde vas a entender que toda acción de los hombres en nuestro tiempo, así como en el pasado, han de pagar el precio en el día del juicio final.
Veamos alguna característica del juicio eterno. Se le llama juicio eterno a aquel cuyas consecuencias tendrán implicaciones eternas. Habrá dos juicios eternos. Muy importante entender esto. Estos dos juicios eternos está el de los impíos. El de los impíos y el de los justos. ¿Cuáles son los juicios que habrán? El de los impíos. Muy importante. La base del juicio eterno se fundamenta en que el Padre tiene autoridad para juzgar y esa autoridad se la ha delegado a su Hijo, conforme Juan capítulo 5, 26 al 27. Veamos algunas escrituras que nos fundamentan sobre esta verdad. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En el verso 22 lo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y sobre todo el Hijo basa este juicio ya no en su persona, ya no en sí mismo, sino en una verdad fundamental, conforme Juan 12, 48. ¿Qué nos enseña Juan 12, 48? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. El Señor declaró que las palabras, por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestra palabra seremos condenados. Por eso es importante medir nuestras palabras, nuestros pensamientos. Antes de proferir alguna palabra, tenemos que reaccionar en nosotros mismos y ser consecuente a lo que pensamos y declaramos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Principios de juicio eterno. La Biblia revela 5 principios sobre los cuales se fundamenta el juicio eterno. Muy importante. Primero, el juicio será conforme a la verdad, conforme Romanos 2, 1 al 2. No seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicamos. No es por lo que tú sabes, sino es conforme a lo que tú vives, lo que tú practicas, lo que tú ejerces, según lo que tú hayas entendido y te manejas. Dios va a juzgar toda acción de los hombres. Nuestra vida son libros abiertos delante de Dios. Veamos Hebreos capítulo 4, 13, hablando sobre esta verdad. Hebreos 4, 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. El salmista, recordando las palabras del salmista en el Salmo 39, donde él dice, ¿de dónde me esconderé de la presencia del Señor? Si subiera a lo alto, si bajara a las profundidades, si aún me ocultara en las rocas, no puedo esconderme de la presencia de Dios, porque todas las cosas están desnudas ante su presencia. Todas nuestras obras, buenas o malas, todos los secretos de nuestros corazones y toda luz espiritual que tengamos, todo es grabado en los libros.
conforme a Apocalipsis 20:12, y lo vamos a ver más adelante. Solamente la sangre de Cristo puede borrar las obras malas. La única forma de que el ser humano pueda ser restaurado o librarse de este juicio eterno es mediante la fe en la sangre de Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma. El juicio de los creyentes. El evento central de la historia es el sufrimiento y la muerte de Cristo. Nuestra confianza y aceptación personal de esta verdad determinará el resultado del juicio eterno. Aquel que cree en el Señor Jesús será justificado y será recompensado sobre todas las obras que haya hecho como hijo de Dios. Aquel que no cree en Él será condenado. Cuán importante es nosotros poder entender que no hay nada mejor que no solamente el creer, sino servir al Señor con todo nuestro corazón. La Escritura nos muestra que el que no cree automáticamente ya se ha condenado a sí mismo porque no ha creído en todo lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó, el camino que Él abrió para nosotros y lo que Él preparó para nosotros en la eternidad, donde los impíos recibirán, cada ser humano apartado de Él recibirá su justa recompensa, mas los que obraron en bien, en vivir una vida conforme a su propósito para ellos, gozarán de una gran recompensa o retribución conforme a cómo vivieron. El juicio de los creyentes. Aquel que cree en Él será justificado y será recompensado. También vemos que algunos de los principios del sufrimiento y la muerte de Cristo relacionados con el juicio eterno son que Jesucristo pagó por nosotros, pagó por todos nuestros pecados, conforme a Isaías 53, verso 6. Jesús es el Cordero de Dios entregado para borrar nuestros pecados, conforme Juan 1:29. Humillarse y arrepentirse es lo que produce el perdón de pecado, conforme Hechos 2:38. Igualmente no todos los hombres aceptan el perdón de pecado, conforme Marcos 16:15 al 16. Aceptar la salvación es escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Es una decisión de cada persona recibir el regalo del perdón de pecados, conforme Juan 3:14 al 15. Y al morir ya está decidido hacia dónde había de dirigirse cada ser humano, conforme Eclesiastés 11 del 8 al 10. Hay algo importante en cuanto también en cuanto a estas verdades, que el tribunal de Cristo, que todos los justos darán cuenta a Cristo y se presentarán ante su tribunal, conforme Romanos capítulo 14, verso del 10 al 12. El creyente en juicio, conforme Juan 5, 24 al 25 y Juan 3, 18. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o malo, conforme 2 Corintios 5, 10. Y sobre todo, todos recibirán recompensa, conforme 1 Corintios 3, 8. Y esto es muy importante, escoger cuál de esta es el tribunal de Cristo. Todos recibirán recompensa, todos sin excepción alguna. Los que hemos vivido para el Señor, los que hoy militamos y proclamamos la fe de Jesús en nuestra vida, en aquel día glorioso, todos recibirán recompensa, conforme 1 Corintios 3, 8.
Nuestras obras serán probadas por fuego. Pablo hablando a los Corintios en el capítulo 3, verso 11 al 15, habla sobre el motivo de este juicio. Y es importante entender que los principios de este juicio son todas nuestras obras, buenas y malas, todo el secreto de nuestros corazones y toda luz espiritual que tengamos, todo es grabado en los libros. Por tanto, es importante que nos guardemos. Es importante que hagamos todo conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Entender de que por el poder o efectividad que tuvo, todos seremos recompensados. El juicio de los impíos, el gran trono blanco, todo pecador aparecerá delante del gran trono blanco. El fin del diablo y sus demonios, conforme Apocalipsis 20:10. Y vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 20:10 para poder entender esta preciosa palabra y de lo que Dios tiene preparado para aquellos que no aceptan este juicio final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya el final del diablo está escrito conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, él seguirá insistiendo para poder separar o apartar a muchos de esta verdad doctrinal, esta verdad fundamental, que forma parte de firme ancla de nuestra fe, la fe que profesamos. El fin de la tierra y los cielos, conforme a Apocalipsis 20:11. El apóstol Juan declara: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, en ningún lugar se halló ya para ellos. Igualmente en el verso 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el final de los pecadores. Los libros serán abiertos. La vida de toda persona al tiempo de este juicio será abierta, será vista, será revelada. Nada que nosotros hagamos hoy, nada está oculta delante de la presencia de aquel el cual tendremos que dar cuenta. Tendremos aún los creyentes que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta vida, sea buena o sea mala, mientras le estábamos sirviendo. Serán juzgados conforme a sus obras, y todos serán echados al lago de fuego, como dice la Escritura, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El castigo eterno variará conforme a los 5 principios. Muy importante tener esta doctrina fundamental arraigado en nuestro ser para poder compartir con muchas personas o muchos seres humanos que el Señor ponga en nuestras vidas para poder ministrar a sus vidas, poder enseñarles, aconsejarles, y sobre todo basado en el fundamento de esta palabra, de este veredicto ya escrito de parte de Dios,
de lo que ha de acontecer en el juicio final. Así que como estudiantes, como líderes, como discípulos de Dios que te estás preparando para servir a Dios con todo tu corazón, para hallar tu propósito en Él, te aconsejo que no descuides la sana doctrina, no descuides el fundamento de la fe en Cristo, no descuides el fundamento del juicio eterno, el cual está pronto a suceder y que sabemos y entendemos que nuestra recompensa será grande en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga ricamente.